o estas plantas limonarias, pues las producen aquí en el Centro de Reproducción de Organismos Benéficos, que a través de un convenio que tenemos con el que tiene el Tecnológico de Ciudad Victoria con ellos, pues solicitamos plantas a la empresa, y que amablemente fueron donadas. Aquí podemos ver el tamaño de la planta, el tamaño, el número de brotes que puede tener. Ellos obviamente a eso se dedican, a producir organismos benéficos, y una de las hospederos o plantas hospederas de Diophorina citric es esto. Y vaya, nosotros lo solicitamos para tener alimento, hablando de alimento, pues para tener ninfas en estos brotes de Diophorina citric, que son fuente de alimento para Tamarixa radiata. Estas plantas fueron trasladadas aquí a la división de estudio posgrado, donde tenemos un espacio, o nos prestaron un espacio para poder hacer estos bioensayos a nivel de laboratorio, pensando de que primero necesitábamos conocer bajo condiciones controladas cómo se comportaba el insecto, cómo se comportaba el efecto de los insecticidas en el insecto, y partiendo de un antecedente que ya podemos nosotros ver hacia dónde van las dosis y hacia a dónde va el comportamiento, pues de ahí se saca a nivel de campo. Entonces utilizamos plantas, utilizamos también donados por la empresa, utilizamos adultos de Tamarixa radiata, que vuelvo a comentar, estas plantas fueron ingresadas en cubos, en cajas entomológicas, donde como podemos ver aquí, podemos liberar fácilmente a los adultos, y estos adultos pueden alimentarse de las ninfas que llevan estos brotes que están en estas plantas limonarias. Estos son los productos. El nombre comercial es Thor. El ingrediente activo es abemectina. Abemectina lo utilizamos como un control regional, debido a que en el 2016, 2017 y todavía algunos productores lo siguen aplicando. Este insecticida se recomendó a través de la campaña, pero todavía los productores siguen ocupando este producto. Este producto va aplicado con un aceite que le permite adherirse a la planta, o más bien le permite tener, o más bien hace, al momento de que se aplican juntos, modifica el patrón de rociado o el patrón de gota, y eso permite que el producto llegue a donde tiene que llegar, a ser colocado en la hoja, ser colocado en el brote, donde seguramente ahí vamos a encontrar adultos de Diophorina citric. Este producto es de contacto. Se recomendó en el 2016-2017 para adultos, pero ya haciendo estudios a nivel de campo se encontró que es más efectivo para ninfas que para adultos. Sin embargo, lo hemos probado en campo, aquí en unas huertas comerciales, y hemos notado que sí tiene un efecto de un 70% sobre adultos de Diophorina citric, aplicándolo como se debe. Este es el otro producto, el que les comento, es Belif. Este producto lo utilizamos porque se recomendó en el 2019. Este es un producto que es de contacto, y a la vez tiene que ingerir, el adulto tiene que ingerirlo para poder hacer su trabajo. Entonces, tiene actividad de contacto, sí, cierto, pero su fuerte es más es de sistémico. Eso que quiere decir que va a estar disponible ahí el producto para que al momento de que el adulto de Diophorina citric lo adquiera, pueda morir por ingerir.
el producto genera un efecto antialimenticio, es decir, que de alguna manera taponea o bloquea los canales de potasio. Eso quiere decir que el insecto puede estar ahí en el brote, pero no tiene ganas de alimentarse y no se alimenta. Y dadas esas circunstancias y el efecto que generan esos canales, pues se da la mortalidad del adulto. Los tratamientos que veníamos manejando desde el nivel de bajo condiciones controladas es un tratamiento control, es pura agua, un tratamiento con el insecticida Belif, con la recomendación del manual operativo de la campaña, que son 300 gramos por hectárea en 200 litros de agua, así como también el del insecticida, la abametina, con nombre comercial Promotor, se da o se aplicó con la dosis recomendada como viene en el manual operativo. Vuelvo a comentar, se necesitaron brotes que tuvieran ninfas, esto porque si nosotros liberamos Tamaritzia radiata, para poderlo hacer llegar a una fuente donde esté contaminada por el producto, le debemos de poner comida, por lo tanto le debemos de poner ninfas de cierto tamaño para que busque, ya sea la hembra o ya sea el macho, busque qué comer o busque hospederos para poder dejar sus huevos. Entonces se colocaron de preferencia brotes con ninfas para hacer llegar a lo que viene siendo al adulto de Tamaritzia radiata. Se utilizaron macetas con 5 brotes con más o menos 50 ninfas por brote. Estas macetas, lo vuelvo a repetir, fueron colocadas en cajas entomológicas donde fácilmente se puede hacer la revisión o la liberación del insecto. Aquí está el proceso. Tenemos ya una vez que se ingresó las plantas y se le aplicó los tratamientos, se procedió a liberar a los adultos. Fueron 100 adultos por caja entomológica, 100 adultos. Esto lo hicimos con base a que siempre el adulto va a tener disponibilidad de alimentarse, o más bien va a tener disposición de alimento. Se hace la liberación, se abre el recipiente, se coloca dentro de la caja, se espera que los adultos salgan. Si se quedan algunos en el frasco, simplemente se le da un pequeño movimiento o un golpe al frasco ligero para que esto salga. Una vez que ya salieron, se retira el frasco. En algunas ocasiones dejamos el frasco allí para no manipular al insecto o minimizar la manipulación del insecto. Después de eso se sella. Tiene estas cajas, vuelvo a repetir, tienen ahí un velcro que permite el sellado. La tela no permite que se salgan los insectos. Esta cartulina blanca se le colocó aquí porque se hace más fácil el conteo del insecto una vez que Diaphorina citri se alimente de la ninfa. Tamaritzia radiata se alimente de la ninfa Diaphorina citri. Este adulto puede caer a la base, y si no le ponemos esta cartulina, o si no le ponemos se le colocaba esa cartulina, pues se iba a hacer difícil el conteo de los organismos muertos. Por lo tanto, se le tuvo que poner esa cartulina para poder contabilizar mejor al insecto. Se hizo un conteo a las 24, 48 y 72 horas, así como también se le dio un seguimiento desde el día 1 hasta el día 34 para ver la mortalidad, para seguir esa residualidad o ese efecto que tienen los productos químicos en el parasitoide, para poder llevarlos hacia la fuente de alimentación. Después de las 72 horas se volvieron, o más bien se volvió a colocar brotes con ninfas. Se colocaron sobre los brotes, que ya anteriormente habían tenido ninfas. Ahí se colocaron 50 ninfas por planta. Esto
porque el adulto de Tamaricia radiata en sus primeros 1 o 2 días va a hacer su trabajo, es decir, va a parasitar, y si ya lo hace, ya no va a tener la necesidad de buscar esa fuente de alimentación. Pero si le ponemos nuevas y liberamos nuevos adultos, estos van a ir a buscar el alimento que va a estar en un ambiente contaminado, que viene siendo el producto químico. Es así como se le dio el seguimiento por 34 días, se le dio el seguimiento de mortalidad de Tamaricia radiata. Los resultados aquí están. A las 24 horas los dos productos químicos no tenían diferencia, no había diferencia. Aquí ligeramente podemos ver que la ivermectina ejerce un porcentaje mayor de mortalidad, pero estadísticamente son similares. A las 48 horas volvemos a ver el mismo efecto, pero en este caso ya la ivermectina ya el porcentaje de control es mayor. Aquí sí hay diferencias, y lo comento esto y vuelvo a repetirlo. Seguramente fue por el modo de acción, que es de contacto, y que el otro es más sistémico que de contacto, aunque sí lo mata, pero es probable que esa combinación, o más bien que la ivermectina es de contacto, pues ejerce un mayor porcentaje de mortalidad a menor tiempo. Pero al final de cuentas, a las 72 horas, los dos manifestaron el mismo porcentaje de mortalidad. Es decir, Tamaricia radiata, a las 72 horas hay un 100% de mortalidad de estos adultos. Y en el caso de la residualidad del insecticida, en los primeros 3 días, en los primeras 72 horas, se ejerce el mayor porcentaje de mortalidad. Después tiende a disminuir, pero no menos importante. Por ahí en el día 27, 28 todavía hay un 60-70% de mortalidad para el caso de Belief, que vuelvo a comentar. Este producto es de contacto, tiende a quedarse ahí. Aquí nosotros lo vimos lo vimos más tiempo porque tenemos condiciones controladas. Si fuera a nivel de campo, seguramente el brote crece, las condiciones ambientales, las condiciones del brote cambian, el rocío, el viento, la cantidad de luz que le va a pegar a la hoja seguramente hacen que el producto cada vez o a medida que pasen los días se disminuya. Pero acá en condiciones controladas pues vamos a tenerlo más tiempo, porque todo está es mínimo, los factores son mínimos, el efecto de esos factores son mínimos en la presencia de la molécula. En el caso de lo que es el Belief, que es la línea naranja, pues creemos que como es sistémico, el producto allí estuvo, en el ambiente, el producto estuvo a disposición para el adulto, y pudo ejercer ese efecto de mortalidad por eso. Pero si nosotros hacemos una aplicación, no podemos liberar insectos a los 15 días, porque a esa fecha todavía el porcentaje de mortalidad de adultos de Tamaricia radiata es alrededor del 60%. Tendríamos que esperarnos alrededor de 32-33 días por lo mucho para hacer una liberación a nivel de campo. Entonces se hizo ese mismo bioensayo, se hizo a nivel de campo. En este caso volvemos a hacer la colocación de adultos de Tamaricia radiata, pero lo hicimos de la siguiente forma. Primero se hizo una revisión para ver qué tanta población de ninfas había en el huerto. Posteriormente se colocaron adultos de Tamaricia radiata en los brotes. Se colocaron brotes se encerraron brotes de la naranja que tuvieran ninfas. Aquí se encerraron 100 adultos de Tamaricia radiata por brote.
se encerraron en estas bolsas con tela de tul. Esto para asegurar que cuando se haga la aplicación y se registre la mortalidad, ahí les vamos a registrar. Si no le colocáramos esto, si liberamos algún parasitoide, pues no lo vamos a encontrar después. Estos fueron los mismos tratamientos, el tratamiento, los dos insecticidas más su control. Esto es lo que vemos a nivel de campo después de las 72 horas. El efecto de control a nivel de campo para los dos insecticidas en adultos de Tamaricia radiata es casi del 80% a las 72 horas. No le podemos seguir aquí, todavía no le hemos seguido la pista de cuánto dura el insecticida en el brote a nivel de campo, porque comento son otros factores. También hacer este tipo de ensayos a través de campo implica manejo del parasitoide, y si se combina ese manejo con un mal establecimiento del experimento, pues va a dar resultados erróneos. También se hizo la evaluación de los insecticidas en los adultos que ya están por emerger, que como podemos ver aquí en esta prepupa, que ya se está formando el adulto, y que lo agarramos antes de que emerja, antes de que forme ese orificio. Igual se hicieron ya a nivel de campo, se colocaron brotes que tuvieran ya estuvieran en esa fase, ya casi por emerger. Se colocaron brotes con ese tipo de ninfa de Euphorbia citri que estuvieran en esa fase. Esos brotes se colocaron igual en otros brotes de limón, como lo podemos ver aquí, y utilizando las mismas bolsas para evitar la pérdida del material. Y esto es lo que vimos al final, ¿no? Hay ninfas muertas, que lo que notamos es que llevábamos todavía ninfas que estaban en cierta fase, de lo que viene siendo ninfa de Euphorbia citri en cierta fase, todavía estaba en proceso de mortalidad por el parasitoide. Había adultos muertos, adultos que estaban por emerger, que no emergieron, ahí quedaron muertos, y adultos que todavía alcanzaron a emerger. Así como también en el segundo, esto fue a las 24 horas, esto ocurrió a las 48 horas. A las primeras, hubo ninfas muertas, también hubo adultos muertos casi por emerger, y hubo un poquito más de adultos que emergieron vivos. Es posible que cuando nosotros liberamos, o más bien cuando nosotros aplicamos el producto, el insecto ya estaba casi por emerger, y al momento de sentir la presión por la molécula, es probable que aceleró ese proceso, y por eso vemos adultos que emergieron. ¿Sí? Entonces, en conclusión, si se hace una aplicación a nivel de campo para el control de Euphorbia citri, tanto para adultos como para ninfas, como las que vemos aquí, es importante considerar que hay un periodo en el cual el producto o la molécula química va a estar ahí, y ese periodo es más o menos unos 25 a 30 días. Después de eso es recomendable hacer la liberación de este organismo benéfico a nivel de campo, por lo que nosotros hemos visto a nivel de campo, bajo condiciones de campo. Esto es lo que vimos también al final. Si nosotros colocamos ninfas de Euphorbia citri con Tamaricia radiata o adultos que ya van a emerger, hay un efecto de control. Después de las 72 horas llegan se llega a notar todavía la mortalidad de esos adultos. Después de eso ya no se le siguió la pista, porque los resultados son muy incongruentes por las condiciones de campo. Y por último, pues le agradezco al grupo de trabajo, son compañeros, colegas ya egresadas, que hicieron posible este trabajo, estuvieron haciendo sus proyectos de tesis aquí en el posgrado. Muchas gracias.